Bueno, queridas compañeras y compañeros, vamos a iniciar el paseo de denuncia de las inmatriculaciones que hizo el señor Asenjo, a quien el señor alcalde de Sevilla actual le quiere poner una calle por sus méritos que hizo de privatización de todo lo público. Ya lo hizo en Córdoba y nada más que llegar aquí, lo que no se atrevió a hacer su antecesor, lo hizo él. Entonces, hemos elegido, como sabéis, tres espacios, empezando por San Isidoro, El Salvador y después, ya como último, la Catedral. Nuestros amigos y de lucha BENBASO, que es la Asociación de Profesores por la Defensa y Difusión del Patrimonio, han sido los encargados de hacer la reseña de cada uno de los espacios. Recomiendo encarecidamente que lo leáis. Es inmejorable, ¿eh? No dejar de leerlo. Está en el QR y también se puede acceder desde la plataforma. En la plataforma también lo hemos puesto en PDF. Aquí os presento a Esteban Moreno, que ha sido el encargado, profesor de historia, ya jubilado, y que ha sido el encargado de hacer la reseña de San Isidoro. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Bien, nosotros en la Asociación BENBASO estamos en esta lucha con los compañeros con el tema de la reversión de bienes que han sido inmatriculados para que vuelvan a la comunidad. De una manera, como antes comentamos también a los medios de prensa que están con nosotros, hemos comentado que si mantienen un uso religioso, que lo mantengan, pero que no se proceda a otros usos que no están definidos. Concretamente, cuando cogimos la idea de este paseo por bienes inmatriculados, que en Sevilla son muchísimos, hemos querido empezar por una de las parroquias más significativas que tiene nuestra ciudad, como es la parroquia de San Isidoro. Aunque ahora hagamos un resumen, una síntesis, merece la pena que cuando la veamos abierta, que entremos al interior, porque es una de las joyas que tiene nuestra arquitectura, aquí en Sevilla. La parroquia de San Isidoro, es fácil advertirlo, se encuentra en un punto, como veis, elevado. Estamos en uno de los puntos más altos de la ciudad. Concretamente, son aproximadamente unos 13 metros sobre el nivel del mar. En eso que los expertos, los investigadores han llamado el promontorio fundacional de la ciudad, ya que fue en esta colina, Guadalquivir al fondo y a nuestras espaldas el Tagarete, donde se fundaría aquel más que ciudad, núcleo de fenicios, manos turdetanas, después manos romanas, etc. Por tanto, nos encontramos en un espacio de una potencia arqueológica tremenda. Y aquí están las columnas de Hércules, que todos conocemos, las columnas de la calle Mármoles, es que después salieron de ahí las de la Alameda de Hércules, la cisterna en Plaza de Pescadería, lamentablemente cerrada al público, que apenas podemos visitar, las excavaciones realizadas en el Callejón de Galindo, en Cuesta del Rosario, que curiosamente estaban buscando restos que hablaran de la antigüedad de esta zona. Concretamente, cuando se levanta la parroquia de San Isidoro, algunos afirman que el nombre, San Isidoro, recordar aquel de las etimologías, vivía en esta zona. La arqueología no ha podido documentar ningún palacio en esta zona, de momento. Siempre hay que dejar tiempo para nuevas excavaciones. Por tanto, tampoco hay una demostración fehaciente de que esto se asentara sobre una antigua mezquita, que es otra de las leyendas urbanas que todas las parroquias están, muchas de ellas sí, y ya la arqueología se va encargando de demostrarlo, pero de momento San Isidoro no está sobre una antigua mezquita, se construye en el siglo XIV siguiendo esa tipología de parroquias que el mundo castellano va a imponer en nuestro espacio. Concretamente son arquitecturas góticas, no estamos viendo ahora mismo, hay que ir al interior, arquitecturas góticas, pero también con materiales, con estética, con métodos mudéjares. De ahí esa definición del gótico mudéjare.
y que, repito, apenas podemos ver fuera. Es un edificio, 3 naves, concretamente nosotros estaremos ahora en la parte de los pies, en la nave del Evangelio. Por tanto, un edificio de 3 naves, la central más alta que las demás, con unos arcos apuntados y unos pilares de crucería. Material, ladrillo. Cantería en las portadas, concretamente la que tenemos aquí en la calle Luchana y la que tenemos en la otra calle, San Isidoro, que es donde estamos viendo una magnífica portada gótica. Ahí sí tenemos una. Esta de aquí, advertir que la de la calle Luchana, sin embargo, el arco de herradura que tuvo en origen Mudéjar fue modificado posteriormente. Bien, las 3 naves que tienen en su interior, sin embargo, no vemos su ábside original del siglo XIV, porque en el siglo XVII es transformado el presbiterio, el crucero, y por tanto pierde esa cabecera medieval. Nos quedan de aquel momento una magnífica cubierta en la nave central, en forma de artesa, con las cerías mudéjares y de colgadizo en las laterales. Sin embargo, como antes he dicho, la estética que vemos ahora corresponde a otros momentos. La parroquia de San Isidoro fue una de las más importantes de la ciudad. Nos encontramos prácticamente al lado del antiguo zoco islámico, la zona de Plaza del Pan, la Alcaicería. Nos encontramos al lado de una zona de muchísimo comercio medieval cristiano, odreros, boteros, las carnicerías que estaban en la Alfalfa, la plaza de pescadería. Y eso significa dinero, significa poder. De ahí que muchas familias poderosas se van a instalar en la zona y van a querer labrar capillas funerarias. Motivo además para recordar que muchas de estas iglesias no solamente se construyen con donaciones de la corona o del clero, sino también con particulares que labran sus propias capillas. Eso es importante recordarlo, para el tema que ahora mismo nos preocupa. Vecinos famosos de esta zona, pues tenemos Miguel de Cervantes, estuvo un tiempo por esta zona, Murillo también estuvo cerca de esta zona, son vecinos importantes de la collación. Y otro dato que no quiero que se me pase por alto, dentro del valioso patrimonio que tiene esta parroquia es su archivo parroquial. Desde 1549 el Concilio de Trento obligó a que todas las parroquias llevaran un registro de bautizos, que son los nacimientos, de funerales, que son las muertes, y de casamientos. Eso es un patrimonio demográfico valiosísimo hasta el siglo XIX, que es cuando ya el Estado se hace cargo de los censos de población. Por tanto, por favor, no perdamos también ese detalle. Eso es nuestro, de las familias que aquí se registraron y dejaron su huella genealógica. Bien, como ya hemos comentado, en el 17 empiezan una serie de reformas y son las que vemos al exterior. La primera tendríamos la capilla de la Hermandad de las Tres Caídas, que por cierto, cuando entráis al interior y tenemos una magnífica talla de Ruiz Gijón, que va acompañado de un cirineo, pero como no es figura de culto, lo han trasladado a otra zona del templo. Pero el cirineo casi es mejor que la imagen sagrada. En esa capilla se encuentra también una tumba muy interesante, que también nos dice mucho de la historia de la propia iglesia, como es la del obispo de Laodicea, que es una ciudad de Turquía. Pero en aquel momento del clero no hacía falta vivir allí para tener un puesto relevante. Bien, magnífica del 16, final 16. Después tenemos a continuación la que estáis viendo aquí, que destaca muchísimo, que es esta capilla barroca sacramental. También magníficas yeserías barrocas, con un lienzo de Lucas Valdés, el hijo de Valdés Leal. Merece la pena también la parada. Si seguimos por la nave del Evangelio, llegaríamos a lo que es la capilla de los maestres, una de las familias nobiliarias con sus enterramientos, que tiene dos cosas interesantes. Unos azulejos magníficos de Hernando de Valladares. Estamos hablando del final del siglo XVI, estamos hablando ya de la consolidación de la técnica de Pisano en el barrio de Triana y su distribución por toda la ciudad y otros lugares, pero es que además tiene el Cristo de la Sangre. El Cristo de la Sangre, hay una leyenda interesante que nos dice que ese crucificado sudó sangre cuando las persecuciones contra los judíos, no nos olvidemos, hacia allá, a muy pocos metros, a partir de San Nicolás, comenzaba la judería. Por tanto, esto estaba muy cerca de esos terribles momentos de las persecuciones contra los judíos en finales del siglo XIV. El altar mayor
cuando entréis lo veréis, tiene en un magnífico retablo del siglo XVII una pintura que es anterior, unos 100 años antes aproximadamente, que es el cuadro de Juan de las Ruelas, con el tránsito de San Isidoro, una obra fundamental para entender la escuela de pintura sevillana. Nos vamos moviendo ahora hacia la otra nave. Tenemos otra capilla interesante, la de los Villalpando. Después tenemos también en la nave de la epístola otra escultura, otra pintura fundamental, que es una tabla de Pedro de Campaña. Es decir, es con San Antonio y San Pablo ermitaños. Esto, insisto, en detalles para que veamos la tremenda riqueza de patrimonio histórico acumulado en las partes, y que es de todos. Que es de todos y que ahora mismo ya no es. Que ahora mismo, con la ley en la mano, el registro de propiedad nos dice que ya no nos pertenece. Luego tenemos otra capilla mudéjar muy interesante y finalmente yo terminaría con un crucificado que tienen también al final, que es de Villegas, una magnífica escultura religiosa, y la portada, que si nos asomamos ligeramente al otro lado, veremos que es la portada gótica, con sus arquivoltas apuntadas y un alfiz triangular en el cual se aloja una estrella de Salomón. Es un motivo judío muy interesante y muy propio. Nos está demostrando, o nos quieren demostrar, la genealogía de Jesús que procede de ese mundo judío. Y finalmente, que la torre, cuando la veáis, también es del siglo XVII-XVIII, muy interesante, igual que todos estos añadidos. Por tanto, espacios que eran de todos, como esto de aquí. Estamos en esta placita y habréis observado que la mayoría de las ciudades antiguas tienen una placita al lado de la parroquia. Es el cementerio parroquial, que también nos habla de la diferencia de clases. Quien tenía dinero, clero, estamentos nobiliarios, pueden enterrarse dentro de capillas privadas, incluso en el suelo del templo. Quien no tiene esos recursos lo tiene que hacer en el cementerio parroquial. Y nos queda esa cruz. La mayoría de las cruces que vemos en nuestras placitas son de esos cementerios parroquiales. Por tanto, estaríamos pisando tierra sagrada y aquí debajo, lógicamente, hay restos, naturalmente. Sí. Esto es un cementerio, que nos hablan también de la historia. Esa historia, que es la que nos pertenece y hemos construido entre todos, es la que venimos a reivindicar con todos estos paseos. Y nada, cuando tengamos las puertas abiertas, habrá que entrar. Por cierto, la iglesia fue restaurada entre 1984 y el año 2000. Lo hace la Consejería de Cultura, hace un trabajo magnífico y gastó en pesetas, que traducimos a euros, 1.200.000 euros aproximadamente. Es decir, aquí se ha invertido también dinero público, elementos que, por tanto, abonan nuestras tesis de control público. ¿Vale? Pues cuando esté abierto, a entrar. Gracias. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Esteban. Ahora vamos al romance ciego con nuestro amigo. No demasiado, no demasiado. Sí. Espera un momentito. Bueno, voy a recitar unos versos que ha compuesto aquí el compañero Rafael San Martín, maestro. Un romance medieval que son 12, que como todo el mundo sabéis, pues son cuartetas octosílabas de rimas alternadas entre la segunda y la cuarta con asonante. Es broma. Cuando termine de recitar los 12 versos, os voy a pedir, tenéis ahí un texto que es como una respuesta litúrgica, donde diríamos en coro: que época vergüencis, que desfachatorum, llamar al trincolensis immatriculorum. Vamos a hacer una prueba. 1, 2 y 3. Que desfachatorum, llamar al trincolensi, immatriculorum. Muy bien, hermanos y hermanas. Bueno, pues vamos, maestro. Amén. Voy a contarles la historia más increíble, señores, de un monumental desfalco hecho con todos los honores.
ocurrió en el siglo XX y no se le ha puesto coto, y lo que es de todo el mundo ahora es solo de unos pocos. Ya Seneca lo decía, que merecía más fama nuestra Andalucía, fértil, amena y lozana. Pero entonces no existían obispos con tanta cara que hacerse monumentos por 30 euritos de nada. Solamente 30 euros, 30 monedas maduras por vender al Redentor las mismas que cobró Judas. El patio de los Naranjos, donde jugaban los niños y aprendían a convivir bien tratados con cariño. Era un patio de Sevilla, paseaban los abuelos, descansaban al fresquito y se lo han quedado al vuelo. En las tardes de verano todos estaban contentos y salían satisfechos, era una plaza en el centro. Pero un día llegó la iglesia, decidió privatizarlo y lo dedicó al negocio, no podemos disfrutarlo. Se han quedado oficinas, viviendas y catedrales y hasta casas de vecinos que son unos vivales. Una plaza de Sevilla, porque tenía 2 puertas, se la ha quedado el cabildo solo por eurito renta. Ahora sí queremos verlo y disfrutarlo un poquito, por entrar por esa puerta te costará unos euritos. Y ahora sí, a la de 3. 1, 2, 3. Qué poca vergüenza, que desfacciatorum, llamar trincolensi, inmatricularum. Vamos a hacerlo un poquito mejor, 1, 2 y 3. Qué poca vergüenza, que desfacciatorum, llamar al trincolensis, inmatricularum.